El tema que hoy voy a compartir con ustedes lo he titulado Sinergia en los descendientes de Abraham. Les recuerdo que la palabra sinergia es una palabra griega que la descubrimos en Romanos capítulo 8, versículos 28, y aprendimos que esta palabra significa cooperación entre las cosas buenas que le pasan al creyente y las cosas malas que le pasan al creyente para su provecho, para su propio bien, según Dios. Entonces Dios hace sinergia con todas las cosas buenas y las cosas malas que le ocurren, que le acontecen a sus hijos amados, y hace que todas las cosas malas terminen en una bendición para sus hijos. Vamos a ver esto en los descendientes de Abraham, dándole continuidad a nuestro tema que empezamos a estudiar en esta semana sobre José, el hijo de Jacob o Israel, quien a veces era hijo de Isaac, e Isaac era el hijo de Abraham, a quien Dios le había hecho la promesa de una tierra, la tierra de Canaán, que le daría a sus descendientes. Veamos un poco más sobre esta historia. El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Génesis 39:2. Esto ya lo vimos el martes, les estoy recordando este texto para que reforcemos. Cuando José, uno de los 12 hijos de Israel o de Jacob, fue vendido por envidia por sus hermanos a los ismaelitas, estos lo vendieron a su vez a los egipcios y lo compró Potifar, capitán de la guardia del faraón egipcio. Estando en la casa de Potifar, dice Génesis 32, versículo 9, el Señor estaba con José. Es importante que grabes en tu mente, en tu corazón esto. Dios estaba con José. Lo acompañó en medio de la esclavitud. Dios pudo evitar que José fuera vendido por sus hermanos. Dios pudo evitar que José fuera a parar a Egipto como un esclavo. Pero Dios no lo evitó, porque Dios tenía planes con la esclavitud de José. Eso es importante. Y dice que Dios estaba con José y Dios le dio éxito mientras servía en la hacienda de su amo Potifar. La esclavitud y la cárcel fueron los caminos que Dios escogió para bendecir a José, mucho más allá de lo que él podía soñar e imaginar, porque los planes que Dios tenía para él era convertirlo en gobernador de Egipto. José tenía sueños como todos los jóvenes a sus 17 años de edad. Pero Dios sobrepasó largamente sus aspiraciones. Él jamás se imaginó que llegaría a convertirse en el rey de Egipto, en el faraón de Egipto, y que el faraón lo investiría de su poder para que él gobernara a Egipto en uno de sus mejores momentos de esta potencia antigua. Bendito sea Dios. Dice el relato bíblico que hemos venido contemplando en Génesis 39, versículos 21 al 23. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel
del director. En ustedes entonces, cuando José fue a parar injustamente a la cárcel, esclavo y prisionero, Dios estaba con José. Dios no había abandonado a José cuando sus hermanos lo vendieron a los ismaelitas. Dios no había abandonado a José cuando la esposa de Potifar lo acusó falsamente a él de violador. Dios estaba con José en toda situación difícil y adversa, lo acompañaba, le mostraba su fiel amor, lo bendecía donde quiera que estuviera, porque José seguía creyendo en Dios, confiando en Dios, amando a Dios, y seguía obedeciendo los mandamientos de Dios sin desalentarse, sin desanimarse, sin renegar, sin quejarse. Él confiaba en Dios y por eso Dios estaba con él. Y cuando tú estás pasando por situaciones duras, difíciles, adversas, durante mucho tiempo, ¿cómo es tu actitud? ¿Por qué a veces no experimentas la bendición de Dios, el acompañamiento de Dios, la presencia de Dios en medio de tus desgracias? Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Así es, hermanos, amigos y amigas, a los hombres y mujeres de Dios, a los hijos e hijas de Dios. Nos pueden ocurrir cosas terribles, cosas malas, muy malas, sufrimientos graves, muy grandes, tragedias que incluso no le pueden pasar, ni siquiera le pasan a gente que es enemiga de Dios, que odia a Dios, que detesta a Dios o atea. Pero Dios está con sus hijos y con sus hijas, fortaleciéndolos, acompañándolos en medio del sufrimiento. Cuando ellos confían en Dios, tienen fe en Dios y siguen obedeciendo sus mandamientos, ellos experimentan el cuidado y la protección de Dios, como sucedió con José. Donde fuera José, Dios estaba con él y le iba mejor que a cualquier esclavo, le iba mejor que a cualquier preso en la cárcel, en cualquier lugar. Dios estaba con José en cualquier situación. El Señor está contigo. No importa la situación, la circunstancia adversa, la dificultad por la que pases, está contigo. Si tienes buena actitud, si no te quejas, si no te amargas, si no te resientes, si sigues confiando en Dios, si sigues creyendo en Él. Pero acuérdate que es lícito sacar el dolor y la amargura que hay en tu alma, en tu corazón, y hablarle a Dios y hacer catarsis delante de Dios. No lo maldigas. No maldigas a Dios, que Job nunca maldijo a Dios. Job nunca maldijo a Dios. Siempre le reclamó a Dios, pero nunca lo maldijo. No se te olvide. Pero los planes de Dios con José eran el camino para el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a su antepasado Abraham. Esto no lo sabía José. De darle la tierra prometida a sus descendientes, a los descendientes de Abraham. Pero antes, ellos deberían pasar por un periodo de esclavitud durante 400 años, tal y como Dios se lo advirtió a Abraham en Génesis capítulo 15, versículos 5 al 13. Leamos. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, le recuerdo que Abraham era el nombre que tenía este patriarca antes de que Dios cambiara su nombre por Abraham. Abraham significa padre enaltecido y Abraham, padre de multitudes. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, mira al cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y Abraham creyó al Señor. Y el Señor lo consideró justo
debido a su fe. De esto va a hablar San Pablo en el capítulo 4 en la carta a los Romanos, cómo Abraham creyó a Dios. Creyó en Dios y le creyó a Dios. Y dice que por creerle a Dios, Dios lo declaró justo. Lo que declaró justo. Abraham le agradó a Dios. Abraham se sometió al orden que Dios estableció. El orden que Dios estableció es la fe. La fe juega un papel importante desde el principio de las historias de la Biblia hasta el tiempo final. Miren ustedes que, por ejemplo, Pablo va a decir en Romanos 1, 16 y 17, no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que tiene fe, a todo aquel que cree. Dios lo salva a través del poder del evangelio. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es que estamos llamados a crecer de fe en fe. Abraham no reunió la fe suficiente, la fe madura, con la que en el Nuevo Testamento se le describe desde el principio, sino que Abraham fue viviendo gradualmente procesos de fe. Aquí cuando Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe, Abraham no tenía una fe perfecta, pero tenía una fe básica. Veamos, sigamos leyendo. Entonces el Señor le dijo a Abraham, yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte esta tierra como posesión. Ahí estaba Abraham en la tierra prometida en Canaán. Pero Abraham respondió, oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Esto es formidable y maravilloso. Bendito sea Dios. Cuando vemos la Biblia con ese realismo tan extraordinario que nos presenta. Miren cómo en el versículo 6 dice que Abraham creyó en Dios. Miren, Abraham creyó al Señor. ¿Han oído ustedes mucha gente que dice no crea en Dios, sino créale a Dios? Pues no, eso hizo Abraham, le creyó a Dios, le creyó al Señor y Dios lo vio con buenos ojos y lo consideró justo debido a la fe que tenía. Pero miren 2 versículos más adelante, ay, el padre de la fe experimentando dudas. Oh Señor soberano, ¿cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente voy a poseerla? Señor, tú me dices que voy a poseer esta tierra. Pues yo te creí, pero la fe también tiene sus dudas. Y aquí está el padre de la fe. 2 versículos más tarde, con su inseguridad, con sus dudas. ¿Cómo puedo estar seguro que realmente voy a poseerla? Avancemos. Y el Señor le dijo, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón de paloma. Entonces Abraham le presentó todos estos animales y los mató. Luego partió a cada animal por la mitad y puso las mitades una al lado de la otra. Sin embargo, no partió las aves por la mitad. Usted se imagina que hubiera quedado de un pichón de paloma y lo parte por la mitad. Algunos buitres se lanzaron en picada para comerse a los animales muertos, pero Abraham los espantó. Pero cuando el sol estaba por ponerse,
cayó sobre Abraham un sueño profundo, y he aquí que se apoderó de él el terror de una gran oscuridad. Miren ustedes, Abraham estaba cuidando de los buitres, los animales que había ofrecido en sacrificio al Señor, y que los había partido por mitades, los animales grandes. Y él espantaba a estos animales, pero dice que cuando ya se iba a ocultar el sol, dice, se apoderó de él el terror de una gran oscuridad. Abraham sintió miedo con lo que podía pasar con las partes de estos animales que había ofrecido al Señor, que había matado por orden del Señor en presencia del Señor. Vamos a ver esto qué significa. Después el Señor dijo a Abraham, ten por seguro. Abraham le pidió una seguridad y el Señor le da su palabra. Ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. ¿Saben ustedes por qué los israelitas vivieron esclavos por 430 años? No fueron 430 años de esclavitud, porque ellos vivieron en Egipto 430 años, pero no fueron sometidos a esclavitud inmediatamente. Eso fue mucho después. Si ustedes leen el relato de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 en la casa, ahí van a ver el relato que hace Esteban y cómo cuenta esta historia Esteban a la luz del Evangelio bajo la guía del Espíritu Santo. Pero ¿saben por qué los israelitas fueron esclavos en el extranjero en Egipto? Por el miedo que se apoderó de Abraham cuando venía la noche, cuando venía la oscuridad, sobre la suerte que correrían las partes de los animales que estaban representando a sus descendientes en el futuro. En el futuro, para heredar la tierra prometida. Entonces Dios le dijo, tenlo por seguro, tus descendientes van a heredar esta tierra, pero antes de heredarla, van a pasar 400 años de oscuridad. Ese terror que sintió Abraham, de la suerte que correrían esas partes de los animales que había él descuartizado, que había partido en dos, que espantó las aves para que no se las comieran, porque si se las comían, si se comían alguna de esas partes, una parte de la descendencia de Abraham habría quedado sin herencia. Pero Abraham logró proteger todas las partes con miedo. Y el miedo, queridos amigos, se opone a la confianza, a la seguridad, a la fe. Abraham creyó, pero experimentó dudas. El llamado padre de la fe todavía tendría que seguir creciendo en la fe como tú y yo. Creemos, pero todavía nos asaltan las dudas en muchas cosas y a veces se apodera el miedo de nosotros, el miedo de una oscuridad, y eso trae consecuencias, queridos amigos, para el futuro, para el futuro tuyo, el futuro
el bienestar tuyo, de tu familia. Queridos hermanos, ¿saben por qué les hice esta lectura? Acuérdense que les hablé de la sinergia de los descendientes de Abraham, es el título. Y es que José fue vendido por sus hermanos a Egipto, lo aprendimos esta semana, porque era un plan de Dios usar la maldad de los hermanos de José para que lo vendieran por envidia, por rabia, y éste llegara a ser esclavo en Egipto, para que allí desde la cárcel pudiera ser conocido por el faraón a través del copero que estuvo preso con José y a quien José le interpretó el sueño. Miren toda la cadena de acontecimientos positivos y negativos, dirigidos por Dios, pensados desde la eternidad, desde antes de crear el universo. Así pues, que cuando el faraón tuvo los dos sueños en Egipto, porque Dios le reveló a faraón el futuro de lo que vendría en los siguientes 14 años sobre la tierra de Egipto y sobre toda esa región circunvecina, 7 años de abundancia y después 7 años de escasez, de pobreza extrema, que devorarían los 7 años primeros. Pero todo esa revelación que Dios le dio a Faraón fue a propósito para que Faraón mandara llamar a José cuando Dios le destapó la memoria al copero. Dios hizo que el copero se olvidara de hablar al faraón 2 años antes para que sacara a José de la cárcel y lo mandara para su casa, otra vez para la tierra de Canaán, donde José hubiese salido 2 años antes gracias a la intercesión del copero al faraón. Los israelitas no hubieran llegado a la tierra prometida, no se hubieran cumplido los planes de Dios, no se hubieran cumplido lo que Dios había prometido a Abraham. Pero todo lo que Dios le habló a Abraham, todo se cumplió. Y Dios veló para que todo se cumpliera. Y por eso Dios le puso los sueños al faraón, pero tenía que tener a José cerca del faraón. Y lo más cerca que podía era en la cárcel donde estaban sus prisioneros. Lo mandó llamar facilito. Y José le interpretó los sueños al faraón y el faraón lo nombró gobernador de Egipto. Y así José se le da a conocer a los hermanos y les dice que le manden decir al papá, que traigan al papá, y le dice al papá, venga para acá, que yo aquí soy el papá del faraón. Yo soy el gobernador de Egipto. Toda la tierra de Egipto está para nosotros. Así fue como Jacob o Israel vino con todos sus hijos, sus nueras, su familia, y entró en Egipto 75 personas y tenía Israel 120 años de edad. Murió Israel, Jacob. Murió José. Y la familia de Jacob se quedó viviendo en Egipto, disfrutando de las bendiciones, de las bondades, de las riquezas que José les había dejado. Pero los años fueron pasando, las décadas fueron pasando y los egipcios se fueron olvidando de lo que José hizo por ellos. Y llegó el momento en que un faraón, ya no había memoria ni recuerdo, y uno de estos faraones entonces le pareció un buen negocio convertir en esclavos a todos los hebreos que vivían allá, que eran por cientos de miles. Y fueron esclavizados, cumpliéndose el miedo de Abraham de esa oscuridad que tuvo, en la que Dios le pronosticó por el terror que tuviste
tu falta de fe, de una fe segura, absoluta, tus descendientes van a ser esclavizados por 400 años. Pero después de 400 años, yo voy a juzgar esa nación, es decir, a Egipto, y me voy a encargar de ellos, y voy a liberar a tus descendientes, y les voy a entregar la tierra prometida. Pero ustedes saben que la tierra prometida no les fue entregada de una y que ellos pasaron por un desierto. De eso vamos a seguir hablando. Pero miren ustedes, queridos amigos, gracias a los sufrimientos de José, a las dificultades de José, a las humillaciones de José, a la esclavitud y a la cárcel de José, José después tuvo esa gran bendición de ser exaltado y ser convertido en el gobernador de Egipto y traer a su familia, proteger a la familia en el tiempo de esa gran hambre y ser una bendición y proveer para toda su familia y sus descendientes, seguramente que por muchas generaciones, por varias generaciones. Pero ¿qué pasó después? Vino la esclavitud nuevamente. La esclavitud son cosas malas. Le pasó a José, también le va a pasar a los israelitas, a los descendientes de Abraham, les va a pasar en Egipto. Pero va a llegar un momento en que el Señor va a exaltar a los israelitas frente a los egipcios y va a humillar a los egipcios y va a hundir a su ejército en el mar y los israelitas van a ir por el desierto, queridos amigos. Y así es la historia de los descendientes de Abraham. Tienen tiempos difíciles de esclavitud, de problemas, de sufrimientos, tras los cuales vienen tiempos de bendición, tiempos de exaltación, tiempos de prosperidad, tiempos de éxito. De eso se compone la vida, queridos amigos, en la vida de ustedes y en la mía, en nuestras vidas. Si buscamos a Dios, si amamos a Dios, si tomamos en serio las palabras de nuestro Señor Jesucristo, seguramente vamos a experimentar también problemas, dificultades grandes. Y vamos a tener momentos de dudas, momentos de oscuridad, tiempos difíciles. Pero si hacemos lo correcto, si tenemos la actitud correcta, ya sabemos las reglas de Dios, ya conocemos las leyes de Dios. Sabemos que no nos vamos a quedar todo el tiempo en desgracia. Y vendrán momentos de bendición, de prosperidad. Si estás pasando por humillaciones, humíllate y acepta que Dios te está haciendo pasar por humillaciones, por problemas, por dificultades. Créeme, no eres inocente. Créeme, no soy inocente. No nos la demos de santos juegos. No. Amados amigos, pero si tenemos la actitud correcta y pasamos por estas pruebas, por estos sufrimientos, por estas dificultades, por estas adversidades, por estas tragedias, por estas desgracias, y lo hacemos creyendo en Dios, confiando en Dios, declarando que el Señor nos va a levantar, nos va a sacar de esta situación, nos va a sanar, nos va a restaurar, nos va a bendecir, nos va a prosperar, nos va a dar éxito, nos va a sacar adelante cuando llegue el tiempo de Dios, el tiempo oportuno y hayamos sido probados suficientemente. Él nos bendecirá, Él nos levantará. Y puede ser que nos dé mucho tiempo de bendición y venga otro tiempo de prueba, de dificultades, pero todo eso te forma, me forma, nos forma y nos aprovecha para hacernos crecer en fe, en amor, nos madura, nos entrena, nos equipa y nos capacita para que Dios nos entregue mayores bendiciones, mayores tareas, mayores responsabilidades en esta tierra para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. Queridos amigos, me encanta compartir con ustedes los secretos de Dios, el Dios desconocido,
que se manifiesta en la Biblia, se nos autorrevela, se nos autocomunica y quiere que sepamos cómo es que es Él, cómo piensa Dios, cómo obra Dios, cómo actúa Dios, cómo son los planes de Dios y cómo trata Dios a los que le amamos y le buscamos de todo corazón. Encantó de estar con ustedes y les espero mañana a las 5 de la mañana en nuestro último tiempo de oración por el trabajo. Y también estaremos a esta misma hora, después de todo el ciclo de oraciones del día, compartiendo los secretos de Dios. Seguimos hablando sobre el sentido del sufrimiento humano. Les amo en Cristo. Buenas noches.